Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Me ha costado muchísimo subir videos al canal en el último tiempo. He grabado varios videos y no he tenido chance de editarlos, y pues esto me ha causado de que mi canal esté como pues desierto. Obviamente este video lo voy a estar subiendo en una fecha posterior. Hoy es 31 de diciembre, así que se imaginarán que después me voy a arreglar para pues recibir el año nuevo con mis amigos. Como ya ustedes sabrán, mi esposo y yo estamos acá solos en Panamá, y bueno, unos amigos tuvieron la generosidad de invitarnos a pasar pues el año nuevo con ellos, y pues esta es entonces la razón de la cual me estoy arreglando. Me voy a hacer el mismo maquillaje que hizo Nikki Tutorials para su Winter Wonder Week, para el maquillaje para año nuevo. Ella hizo un maquillaje muy dramático con muchos azules, naranjas y pues escarcha holográfica. Yo voy a hacer ese mismo maquillaje, pero voy a cambiar la paleta de colores para hacerlo un poco diferente y hacerlo pues un poco más en tono a lo que me voy a poner. Aunque bueno, me voy a vestir de negro totalmente. Creo que podría poner cualquier esquema de colores. Vamos a iniciar entonces con el video. Ok, tenía puesto una vincha pero o sea no las corto. Voy a usar estos ganchos normales, comunes y corrientes para separar mi cabello. Mi cabello todavía no sé qué voy a hacer con él, así que bueno, voy a empezar por hidratar mi piel, aunque es posible que este paso lo vaya a repetir porque bueno, no sé si ustedes saben, a mí me gusta maquillarme primero los ojos y después el rostro. Entonces después de maquillarme los ojos me limpio la cara y entonces es que maquillo el rostro, pero no está de más. Voy a usar un poquito de aceite de jojoba, todo mi rostro y cuello. Justo después voy a usar este contorno de ojos. Solo pongo un poquito y dejamos que se absorba unos minutos. Se pueden dar también unos toquecitos. Ok, ahora vamos entonces a empezar con los ojos. Nikki en su tutorial usó un concealer de MAC. Yo voy a utilizar uno de los productos favoritos de Nikki, que es el MAC Paint Pot en Soft Ocre. Y bueno, esta es la prebase que voy a utilizar para mis ojos. Voy a hacer lo mismo que ella, lo voy a colocar en todo el párpado. A continuación, Nikki utilizó un color naranja. Yo voy a cambiar ese color naranja por este fucsia que está aquí de la paleta Element of Surprise de Colourpop. Entonces voy a hacer lo mismo que ella hizo con el naranja, solo con rosado. Estoy utilizando un pincel bastante similar al que ella utilizó para la aplicación. También vale la pena mencionar que Nikki y yo tenemos formas de ojo totalmente diferentes, así que yo tengo que tratar de interpretar el trabajo que ella hizo en su ojo pues en el mío. Nikki también estaba usando un color mate. Este no es mate, es más satinado, pero creo que con los colores que utilice a continuación para transicionarlos pues me voy a ayudar. Luego ella usa un tono amarillo. Yo voy a usar este tono que está justo al lado del rosa que utilicé para hacer lo que sería el difuminado del rosa. Y en esta parte hay que difuminar con mucha paciencia, mezclar bien los colores, hay que poner mucha atención en los detalles, difuminar, difuminar y difuminar hasta que pues quede perfecto. Luego nuevamente voy a definir un poco más el rosa y lo voy a integrar con el guayabita que coloqué, siempre cuidando la transición entre los dos colores.
Luego ella tomó un color púrpura y nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Me voy a ir con este púrpura que está acá. Este es de una paleta de Sacha Cosmetics. Cambié de opinión, voy a usar este que es un poco más oscuro. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo ella, que es colocar el color encima del rosa, pero sin pasarnos, siempre dejando ver el rosa. Y como pueden ver, tengo muchísimo fallout y esta es la razón por la cual yo primero maquillo mis ojos y luego el rostro. Entre aplicación de colores siempre voy limpiando el fallout para que me dé una referencia de cómo voy en cuanto a la aplicación de colores, y también porque me causa un poco de ansiedad tener toda la cara manchada y no entender qué es lo que está pasando. Así que a medida de que vayan viendo el video van a ver que en diferentes partes voy a ir limpiando para darle más sentido a lo que estoy haciendo. El siguiente color que utilizó Nikki fue un azul casi negro. Yo voy a cambiar ese color por este que está aquí de la paleta colaboración de Kathleen Lights con Colourpop. Siguiendo los pasos de Nikki, voy a colocar Paint Pot en el área donde voy a colocar este nuevo color. Si se fijan, he colocado el Paint Pot un poco más abajo para que siempre se vea el morado. Una vez colocado el Paint Pot, pues colocamos encima de este el color verde. Si se fijan, también estoy aplicando el verde de toquecitos. Primero porque quiero evitar fallout y segundo porque quiero que el color quede bastante saturado. También hacerlo de esta manera garantiza más precisión en la aplicación. Luego nuevamente vamos a poner Paint Pot en el centro del ojo, pero en esta oportunidad me voy a ayudar un poco con un Nail Art Brush porque yo tengo el ojo muy pequeñito y me va a ayudar a tener la precisión que tiene Nikki de aplicar este producto. En la paleta de Kathleen Lights voy a usar el color Caleidoscopio para la parte donde Nikki colocó el color más clarito, y este lo voy a colocar con Fix Plus. Ha llegado la hora de aplicar el glitter. Voy a utilizar este glitter holográfico dorado y para adherirlo voy a utilizar este pegamento de glitter de la marca Too Faced. Honestamente, esta es la primera vez que trabajo con este glitter glue y la reacción que tuvo con el glitter y el maquillaje que ya tenía encima hizo que el glitter dorado no se pudiera apreciar su parte holográfica. No sé por qué pasó esto, tengo que hacer más pruebas al respecto, pero les estaré comentando en el futuro. Mi teoría en este caso es que habían demasiadas capas de sombra y Paint Pot una encima de la otra que se mezclaron con el glitter glue y la mismo glitter y creó ese efecto de opacidad en el glitter. Personalmente yo estaba siguiendo los pasos del video de Nikki, pero si lo hubiese hecho pues de mi propia imaginación no hubiese colocado tantas capas de sombra. Creo que hubiese retirado parte de las sombras del área y hubiese colocado el glitter directamente sobre el párpado móvil. De hecho, pienso que incluso en el caso de Nikki también se presentó esa opacidad en el glitter debido a todas las capas de sombra que se mezclaron con la aplicación posterior. A este punto no me sentía muy a gusto con la transición de los colores, así que tomé este color dorado de la paleta I Think I Love You y lo utilicé para crear una transición entre el glitter y el verde que tengo en el párpado. Y aquí la idea es que quede una línea prolija perfecta entre el color dorado, el verde y el morado. Es como una especie de cut crease y esa línea tiene que quedar sharp. Me voy a ayudar con el color Amp de la paleta de Heavy Metals de Urban Decay para mejorar un poco más la transición entre el verde y el dorado. Este es un truco que aprendí de Michelle Phan hace muchísimo tiempo, que es agarrar,
poquito de cinta plástica o tape y recoger todo el glitter. Y el glitter entonces se pega. Ok, ella utilizó un lápiz negro para su waterline. Vamos a hacer lo mismo. Creo que este maquillaje me está quedando bastante bien, tomando en cuenta de que obviamente mis ojos no son exactamente iguales a los de Nikki y por lo tanto el maquillaje no se va a ver exactamente igual. Uno tiene que tratar de traducir ese look en tu ojo y tratar de modificarlo para que vaya con tu ojo, ¿no? Como mi ojo es muy pequeño, yo voy a detener el delineado hasta acá. Hasta acá lo voy a traer, no lo voy a poner en esta área. Acá voy a poner un color iluminado porque mi ojo se va a ver muy pequeño. Nikki tiene bonitos ojos, tiene ojos grandes, pero yo tengo los ojos muy pequeñitos. Entonces esa es una de las modificaciones que voy a hacer para que mi ojo todavía se vea bien. En la B interna voy a hacer algo totalmente diferente para abrir un poco más mi ojo. Y esa parte la voy a rellenar con un delineador dorado. Ahora con el color verdoso de la paleta de Kathleen Lights voy a ahumar mi línea de lagrimal y mezclarla con el delineador negro que ya apliqué. Para mantenerme en el mismo esquema de colores voy a usar el mismo dorado que utilicé para transicionar el glitter, entonces para hacer lo que sería la iluminación del hueso de la ceja y el lagrimal. Ok, me había quedado sin espacio en la memoria de la cámara, así que tuve que pues pasar los videos a la computadora y retomar el video. Fuera de la cámara lo que me pasó fue de que, o sea, ya tengo los ojos demasiado pesados y ponerme una pestaña que va a ser súper pesada más todavía, pues era demasiado commitment sabiendo que voy a pasar toda la noche con este maquillaje. Entonces lo que hice es que me pegué unos pequeños acentos, 4 en la periferia, y estoy esperando que el pegamento se seque en este momento. Así que pues eso fue lo que hice fuera de la cámara. Me apliqué esas pestañas fuera de la cámara porque, o sea, es lo peor. O sea, pegarse uno mismo esas pestañas, hay que tener mucho skill o hay que tener mucha paciencia y con mucho cariño. Realmente para mí es dificultoso todavía pues ponerla. Entonces pues quise hacerlo con mucho cuidado para que quedara bien. En este momento, como pueden ver, se está secando el pegamento, así que creo que voy a terminar mi maquillaje. En este momento voy a limpiar mi rostro nuevamente para retirar cualquier glitter que haya quedado y voy a empezar a maquillar el rostro. Y el siguiente paso es básicamente volver a colocar aceite en todo mi rostro, debido a que voy a usar una base full coverage que tiende a resecarme un poco la piel, y si no hago este paso previo pues la base se me va a escamar, y cuando aplico el aceite pues siempre queda perfecta. También voy a tratar mis labios con este scrub de MAC. Y esto es algo que debí realmente haber hecho antes de empezar el video, porque mis labios están más secos que nunca. Ok, voy a utilizar mi prebase favorita, es la prebase de Benefit, que es de Professional. Me encanta porque deja mi rostro, o sea, me reduce los poros, todo eso. Voy a hacer corrección acá, antes de mi base. Y vamos a usar la base. Mi base yo la uso en el tono ratán. Entonces yo lo que hago con esta es que la pongo en una paletita y eso es lo que va a ir en toda mi cara. Como pueden ver, estoy usando muchísima base, muchísima.
Se van a decir, Dios, qué loca, ¿por qué tanta? No se preocupen, esto va a quedar bien. Entonces ya se está empezando a sentar la primera capa. Y les dije, o sea, me quiero ver plástica. Así que ahorita voy a aplicar mis concealer favoritos del momento. El Fit Me Concealer de Maybelline y el Touche Éclat de Yves Saint Laurent. Voy a colocar estas gotas de Cover FX para iluminar mi rostro. Como pueden ver, todavía no he sellado mi base porque todo esto es líquido. Hay gente que usa el iluminador líquido antes de usar una base. Cuando tú usas una base de cobertura total, no hay iluminador que te pongas que se vaya a ver a través de la base. Por lo tanto, pues, no vale la pena. Ok, ahorita voy a usar la brocha P86 de Sigma y voy a utilizar un producto que a mí me encanta. Y ese producto es el Buttercup de Sacha Cosmetics. No lo uso para hacer todo el baking, sino una parte muy pequeña. Porque donde tengo las ojeras, donde tengo más oscuro, ahí es donde lo pongo. Y el resto de mi baking lo voy a hacer con el polvo translúcido de Sacha Cosmetics. Ok, mientras se hace este baking, voy a hacer entonces el contorno del rostro. Con la misma brocha me retiro el baking. Y me coloco el setting spray, voy a usar el mismo de Mario Badescu. Voy a usar el Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Luego vuelvo a mi paleta de Shape Masters. Uso este color para la parte externa de la ceja y este para la parte intermedia. Para blush voy a usar este de Wet n Wild. Y para repotenciar mi glow voy a utilizar este en Summer Snow Cone de Jeffree Star. Ahora voy a aplicarme este labial líquido de Too Faced Cosmetics. Me parece que es un labial de larga duración. He podido comer con él y no se me cae. Me parece muy bueno. Y bueno, así queda el look completo. Mis uñas se me pelaron porque había utilizado esta base, este Peeling Base Coat que lo había recomendado Christine de Simply Nail Logical. O sea, durante la creación de este video, las uñas se me fueron pelando. Así que no sé cómo ella hace, pero, o sea, me las pinté hace unas horas y ya no tengo. Está todo pelado, o sea, se me pelaron. Creo que voy a recibir el año nuevo sin uñas. Entonces, este es el look terminado. Esto no es un maquillaje natural, es un maquillaje heavy. O sea, es un maquillaje que la gente te va a ver y se van a dar cuenta no solo que estás maquillado, sino que tienes capas y capas de maquillaje. Pero es un maquillaje que te va a durar en toda la noche. No se ve bonito en persona. Este es un maquillaje para fotografiarte. O sea, a la final lo que importa son los recuerdos, las fotos. Así que la gente te va a ver un poco raro porque, o sea, el maquillaje se ve heavy, pero miren que no sé si en la cámara se nota, pero en la cámara y en las fotografías se ve precioso. O sea, se te ve la cara perfecta, plástica, el glow perfecto. Ya yo lo he probado con selfies que he montado en mi Instagram con un maquillaje así. En la vida real la gente te ve así como que, amiga, o sea, te pusiste demasiado maquillaje, pero cuando te tomas la foto te ves perfect.
Bueno, muchísimas gracias por ver el video. Ojalá Nikki Tutorials vea que utilicé su look pero con una paleta diferente. Eso sería soñar demasiado. Pero bueno, espero que les guste. Vayan al canal de Nikki, tiene 8 millones de seguidores. Pero bueno, ella es la persona que inspiró este look. Así que si les gustó, vayan a verla. Y bueno, les mando un beso enorme. Feliz año nuevo 2018 y nos vemos. Bye.